Bienvenida, Juanita, te escuchamos. Para nosotros es un placer tenerte y te enviamos un abrazo fuerte hasta la bella Cuenca desde donde nos acompañas. Juanita, bienvenida. Bueno, buenas tardes, Angita. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este diálogo. Pienso que es un espacio súper interesante para, digamos, en la conmemoración del Día de los Niños y de las Niñas. Este espacio que nos permite analizar algunas de las condiciones a las que se enfrentan. Yo, digamos, quisiera comentar algunos temas que sí tienen que ver con la violencia que enfrentan las niñas y los niños, pero enmarcarle un contexto del cuidado, ¿no? De lo que implica el cuidado para las niñas y para los niños. Quiero también extender mi saludo a Nicolás y a Vinicio en este espacio que estamos compartiendo. Bueno, decirles que en el Ecuador, a partir de la Constitución de 1998, se reconoció en la normativa, ¿no es cierto?, la ciudadanía de niñas, niños y adolescentes. Luego, en el 2003, se cuenta con la aprobación del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que establece un sistema de protección integral a la niñez y a la adolescencia, pero que a partir de la Constitución del 2008, con la declaración, ¿no es cierto?, de grupo de atención prioritaria, se establece, entre otros grupos, que ya no es un sistema dirigido solo a niñas y niños, sino un sistema de protección de derechos, ¿no?, que si bien establece algunos de los grupos de atención prioritaria, todavía se muestra como segmentado, no existe esa posibilidad de hacer un análisis más interseccional en cuanto a los derechos de las niñas y los niños. En nuestro país, como en el resto de la región, se sostiene, como ustedes conocen, un sistema patriarcal, adultocéntrico, que ha colocado a la niñez especialmente en una situación de múltiples vulnerabilidades. Si a esto le agregamos condiciones como la racialización, el empobrecimiento, la migración, la discapacidad, y todo lo que esto implica, ¿no?, que podemos ver con mucha más fuerza en este momento la falta de acceso a educación, que cruza justamente por todos estos elementos, encontramos un panorama totalmente complejo. También podemos ver que estas jerarquías sociales presentes no nos permiten simplemente mirar de una manera homogénea a la niñez. Es necesario que podamos observar cuáles son las opresiones que enfrentan. Esto con el fin de que podamos no solo mirar las violencias, sino en general las circunstancias, ¿no?, las limitaciones a las que se exponen las niñas y los niños. Para eso sí es súper interesante que cuando trabajemos los temas de política pública, por ejemplo, no podamos establecer una política, digamos, general, sino que pueda recoger las diferencias, las características de la población infantil en general. Entonces, decimos, no es igual, por ejemplo, una niña o un niño de la zona urbana que de la zona urbana periférica, ¿no es cierto?, o de la zona rural, o de las invasiones. Y en estas mismas condiciones no es lo mismo una niña que un niño, sabiendo que en el Ecuador cada día 7 niñas de entre 10 y 14 años están pariendo. Esto claramente por una violencia sexual de la cual el Estado no ha sido capaz de enfrentar ni de trabajar para revertir las condiciones, cuando desde las organizaciones de mujeres, por ejemplo, desde organizaciones que trabajan por los derechos de las niñas y de los niños, se ha exigido al Estado. Más bien lo que hemos encontrado es una disminución en el presupuesto. Por lo tanto, vemos que no hay una responsabilidad, y es justamente parte del análisis, ¿no?, de cómo se está presentando, cómo se está desarrollando, qué sucede con el cuidado de las niñas y de los niños en el Ecuador. Yo quiero que para que podamos responder esta pregunta, analicemos primero qué es el cuidado y cómo se organiza. Y entonces he tomado una definición de Karina Batiani. Ella dice que el cuidado es la acción de ayudar a un niño, niña o persona dependiente en su bienestar y en el desarrollo de su vida cotidiana, ¿no? Y básicamente ella se refiere a 3 dimensiones: una dimensión material, que es el cuidado material; una dimensión económica, porque el cuidado reporta, ¿no es cierto?, un costo.
y una dimensión psicológica que incluye, por supuesto, lo afectivo, lo emotivo, y entonces esta interacción entre personas incluye estos elementos, ¿no?, que tienen que ver con los sentimientos que, de acuerdo a cómo se desarrolle este tipo de cuidado, pueden ser positivos o pueden ser negativos. También cuando hablamos de la organización social del cuidado, nos referimos a la forma en que el Estado, el mercado, la comunidad y las familias organizan y distribuyen las actividades esenciales para el sostenimiento de la vida, especialmente de las personas dependientes, en este caso de niñas y niños. Y entonces decimos, si este cuidado es considerado además un derecho humano, que se encuentra implícito, tú mencionabas el tema de los derechos humanos de las niñas y de los niños. Decimos, las niñas y los niños tienen derecho a la salud, a la alimentación, a la educación y de manera implícita encontramos que para que se pueda ejecutar estos derechos humanos se requiere una actividad de cuidado dirigidos a los niños y a las niñas. Y quien tiene que velar y garantizar que se cumplan estos derechos es sin duda el Estado. Sin embargo, estas condiciones estructurales a partir de la división sexual del trabajo, de las asimetrías adultocéntricas, han colocado a la niñez como una responsabilidad de las familias, por lo que podemos ver, digamos, como un tema recurrente, el tema del trabajo infantil, de la mendicidad, pero también podemos ver a las niñas, adolescentes que están dejando de acceder a la educación, a mejores condiciones de vida, a construir o procurar lograr sus objetivos de vida, renunciando a aquello por sostener, ¿no es cierto?, esta que debe ser una responsabilidad del Estado. Entonces, esta organización social que hemos mencionado, que concentra, digamos, nuevamente en las familias y dentro de las familias, como decíamos, en las mujeres, se encuentra también en relaciones de poder, en donde las niñas están siendo las más afectadas. Como les decíamos, 7 niñas están pariendo a diario fruto de la violencia sexual. Esto no quiere decir que los niños no enfrenten estos tipos de violencia, pero sin embargo las niñas son las más vulnerables. Y entonces cuando esto sucede, esta construcción social presente lo que hace es que exijamos una explicación a las familias y no al Estado. Y por lo tanto, se sostiene en este imaginario social que la responsabilidad de mantener y de sostener los derechos de las niñas y de los niños está dentro de las familias y no, digamos, de quién debe hacerse cargo. Si ponemos como ejemplo el cuidado de primera infancia, encontramos que los servicios de cuidado públicos están destinados a niñas y niños generalmente que están en sectores empobrecidos o de extrema pobreza, ¿no? En su mayoría están ubicados en zonas urbanas y se ajustan a un horario de oficina con un máximo de 10 horas de atención, lo que no se ajusta a los horarios de trabajo de las mujeres, de los hombres, de las familias, de los sectores populares. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se generan algunas otras redes de cuidado que no siempre van a garantizar el bienestar de estas niñas y niños. En el caso del cuidado particular, el primer elemento que, digamos, es característico tiene que ver con la capacidad de pago de las familias. Y en cuanto tú puedas costear estos gastos, puedes acceder a mejores condiciones, ¿no es cierto?, de cuidado, pero aún así, podemos también observar, incluso dentro de los servicios de cuidado particulares, que existen condiciones precarias para las personas que están desarrollando estas actividades, muchas de ellas sin profesionalización. En el Ecuador, la mayoría de las chicas y chicos a lo mejor no recuerden, hubo una experiencia de cuidado comunitario, ¿no es cierto?, que en donde las mujeres, sobre todo rurales, se les denominaba las madres cuidadoras y ellas se encontraban en situación de empobrecimiento, ¿no es cierto? En este espacio de trabajo, muchas de ellas no tuvieron seguridad social ni vacaciones y un sueldo que bordeaba los $70, ¿no? Como podemos mirar, es un trabajo totalmente precarizado que no contaba con asistencia especializada para un desarrollo integral de niñas y niños, por lo que esta práctica hace varios años fue
eliminada. Entonces, nuevamente podemos observar que el trabajo de desarrollar en condiciones óptimas, de acompañar el crecimiento, el aprendizaje de niñas y niños, digamos, sigue decayendo en los sectores más frágiles, más vulnerables de la sociedad. Un ejemplo que yo quería comentarles es que en países de Europa como Francia, por ejemplo, las niñas y los niños considerados y en la práctica, en la mayoría de condiciones como ciudadanos, reciben una educación y estimulación de calidad a cargo del Estado desde los primeros años de vida. Esto como una concepción, ¿no es cierto?, de democratizar el desarrollo, ¿no?, de generar valores sociales, de construir una identidad incluso en este país y que acoge a niñas y niños de diferentes sectores, clases sociales, étnicas, sin discriminación, ¿no? Porque el Estado asume como una responsabilidad suya. Y esto nos permite observar que las acciones del Estado orientan la construcción cultural de las sociedades, ¿no? Que en el caso del Ecuador aún se promueve la familia como el único y el mejor lugar, no solo para el cuidado, sino esto también incluye la reproducción de valores, de criterios, ¿no es cierto?, de posiciones respecto de la vida, de imaginarios incluso patriarcales, en donde más que decir al momento de mirar, se aprende, ¿no?, cómo se organiza esta sociedad. Y además que implica una carga económica para cada una de estas familias. Las mujeres que deciden salir, por ejemplo, a trabajar y optan por un centro educativo, además llevan una culpabilidad enorme porque, por supuesto, que sienten en la mayoría de casos que no están cumpliendo con su responsabilidad. Y en las niñas y en los niños también se construye un imaginario social casi que tiene que ver mucho con esta desvinculación que, digamos, es sostenida por este imaginario social. En el caso de las niñas y niños mayores de 4 años, vemos que se cuenta con un sistema educativo. Sin embargo, cuando hablamos del sistema de protección integral, identificamos que todavía no se ha logrado integrar las diferencias, la diversidad como un elemento que suma y no que resta. Y por lo tanto el Estado brinda un servicio, pero no un servicio integral que permite, ¿no es cierto?, una integración social sin discriminación, sin exclusión en los diferentes sectores. Ustedes deben haber escuchado, la UNICEF en estos días ha realizado un llamado urgente al nuevo gobierno para digamos, que actúe en algunos temas urgentes, y estos temas están totalmente vinculados con el tema del cuidado. Primero, reabrir las escuelas y reactivar los servicios de primera infancia de manera progresiva, voluntaria, biosegura. El segundo pedido que hace la UNICEF es combatir la desnutrición crónica infantil a través de un enfoque integral que aborde sus múltiples determinantes. Un tercer elemento que tiene que ver con prevenir el embarazo en niñas y adolescentes. Un cuarto que es promover una infancia libre de violencias. Y un quinto que tiene que ver con la priorización de la inversión social con énfasis en la niñez, ¿no? Cuando analizamos de igual manera la Convención de Beijing y posteriormente la plataforma de acción, vemos que uno de los ejes fundamentales tiene que ver con las niñas, ¿no?, como un elemento que los estados están convocados a proteger y además, ¿no?, a generar condiciones para que dejen de enfrentar las violencias a las que están expuestas diariamente. Con estos panoramas yo quisiera concluir diciendo que el Estado está en la obligación de generar políticas públicas que, por un lado, promuevan condiciones y oferten servicios de cuidado para todas las niñas y los niños, como una política encaminada a promover el desarrollo social y económico de la sociedad, a transformar el imaginario social que coloca a niñas y niños en una situación de alta vulnerabilidad y con limitaciones para el ejercicio de sus derechos humanos, a trabajar en la transformación cultural que coloca al cuidado como una responsabilidad de las familias y no como una obligación del Estado, a equilibrar las responsabilidades del mercado dentro de este sistema de mercantilización del cuidado.
que precarizan a las personas que se encargan de él y que por lo tanto no permiten que este se vea como un espacio de desarrollo para todos los sectores y además que el acceso al servicio de cuidado incluye a todos los sectores, no desde esta visión asistencial de apoyar a los grupos, digamos, más empobrecidos, sino más bien como un derecho de todos los sectores a que desarrollen capacidades y que puedan acceder a mejores condiciones de vida, a mejores condiciones de alimentación, de educación, pero sobre todo de democratización de estas responsabilidades que, digamos, deben impulsarse y de la que la sociedad en general, por supuesto, que tiene que ser parte, pero desde una responsabilidad muy importante del Estado. Finalmente, quiero, con esta definición, que más bien es una invitación de Joan Tronto a concebir el cuidado, en este caso de niñas y niños, decir que en el nivel más general sugerimos que el cuidado se vea como una actividad de la especie, que incluye todo lo que hacemos para reparar y mantener y continuar nuestro mundo para que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro yo, nuestro medio ambiente, todo lo cual buscamos entrelazar en una red compleja que sostiene la vida. Decimos nuevamente, lo que buscamos son procesos que pongan a la red de la vida en el centro y no a la economía, especialmente esta economía capitalista. Gracias. Muchas gracias, Juanita. Sumamente interesante tu exposición que nos ayuda a ubicar un elemento central que precisamente sobre la atención hacia estas redes de cuidado específicamente desde el ámbito de la infancia. Y uno de los campos principalmente amplios de actuación desde el ámbito de la intervención social hacia el campo de los trabajadores sociales es la infancia. Cómo desde el trabajo social nosotros debemos contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes. Y queremos recordarles a todos los asistentes, tanto en la sala Zoom como a quienes siguen la transmisión en vivo por el fanpage de la carrera, que pueden ir formulando sus preguntas, sus inquietudes a medida que nuestros expositores van realizando sus intervenciones. Nicolás, en efecto, conmemoramos el Día del Niño en medio de una emergencia sanitaria. Yo sé que tú vas a compartir ahora una presentación que la has trabajado, producto de tu experiencia. Esta emergencia sanitaria, que en realidad se ha convertido en una emergencia de grandes magnitudes, principalmente, ¿qué ocurre con los derechos de los niñas y de las niñas? Me han preguntado ya por interno, a través de mensajes internos, una importante fracción de estudiantes de trabajo social que nos acompañan. ¿Cómo podemos hacer nosotros para garantizar condiciones de vida dignas en cuanto a alimentación, vivienda, accesos a servicios esenciales como salud, servicios sociales, derecho a la educación, garantizar a nuestros niños y nuestras niñas áreas de esparcimiento en actividades recreativas para que los chicos, las chicas no sean objetos de ninguna forma de violencia, especialmente en el hogar, que es lo que hemos visto que ha recrudecido en medio de la emergencia sanitaria? ¿Consideras, Nicolás, que estos derechos están siendo directamente afectados y han recrudecido precisamente en medio de la emergencia sanitaria? Bienvenido, Nicolás. Te escuchamos, el micrófono es tuyo. ¿Puedes compartir presentación? Está habilitado los permisos. Muchísimas gracias, Sandra. Acá me sale que se inhabilitó la función para compartir pantalla, entonces si me pueden habilitar. Bueno, hasta tanto, primero agradecerte, Sandra, por la invitación. Un gusto estar aquí también con Juanita, estar aquí con Vinicio, y un gusto poder compartir con todos, gracias, con todos los y las estudiantes de trabajo social, y si es que también nos acompañan de otras áreas. Qué gusto estar aquí con ustedes. Yo les saludo desde la ciudad de Quito, y bueno, qué chévere al mismo tiempo como la tecnología nos permite, ¿no es cierto?, conectarnos a distintas ciudades y poder compartir. Creo que de lo que se trata es poder compartir, intercambiar ideas y precisamente poder entre todos, ¿no es cierto?, sacar algunas conclusiones. Bueno, voy rápidamente, voy a intentar acotarme también al tiempo, ¿no es cierto, Sandra? Si es que me estoy pasando con toda la confianza, también me lo mencionas.
es importante situar la visión y el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Antes, y esto para quienes, por ejemplo, yo cuando trabajaba con los estudiantes de psicología de algunas universidades, les decía, es importante ver también la historia. Cómo eran concebidos los niños, las niñas y los adolescentes antes. Habían estos términos: menor, el tutelado, eran considerados como los no adultos, los no desarrollados. Fíjense ustedes, parte desde un concepto de la negación, es decir, el niño como el no adulto, el que todavía no se ha desarrollado, y el adulto tiene de alguna manera el derecho sobre el niño. En el siglo XX ustedes conocen todo lo que vivió la humanidad, 2 guerras, ¿no es cierto?, mundiales, conflictos bélicos muy grandes, y al mismo tiempo, al otro lado de la orilla bélica, digamos, toda una discusión muy importante acerca de los derechos humanos. El nacimiento también de la Organización de las Naciones Unidas, un hito muy importante, la Carta de los Derechos Humanos, y todo lo que a partir de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos se fue desprendiendo. Tanto es así que tuvo que pasar varias décadas hasta que en el 1989, se firma, ¿no es cierto?, como bien también lo mencionó tanto Sandra como Juanita, la Convención sobre los Derechos del Niño. Fíjense ustedes que el gran giro estratégico de esta convención fue haber pasado de la noción de niño como objetos de tutelaje, es decir, el adulto tiene un tutelaje sobre los niños, al niño como sujeto de derechos. Que ahora escuchamos mucho, ¿no es cierto?, los sujetos de derechos, realmente fue un cambio de paradigma incluso epistemológico. ¿Por qué? Porque en ese momento era impensable tratar a los niños, ¿no es cierto?, como sujetos de derecho, es decir, que tienen su voz propia, que tienen derecho a participar, que tienen derechos fundamentales más allá del adulto, ¿no?, que ellos como sujetos tienen derechos fundamentales. ¿Qué pasó luego de la convención? En los distintos países, recordemos que la convención es el instrumento internacional más firmado y ratificado por todos los países, y el Ecuador fue los primeros en ratificarlo en la región. Luego de la convención, los países avanzan en legislaciones, es decir, antes no habían leyes específicas o habían leyes que ya no eran como el Código de la Niñez, sino ley del menor o de los menores, ¿sí? Nuevamente la noción de menor, de minoría de edad. Y entonces avanzan leyes sobre niñez con 2 conceptos clave: el interés superior de los niños y la especificidad y la especialidad que tiene que abarcar en el tema de políticas públicas en materia de niñez. Empiezan a aumentar las inversiones en los distintos países para atender a la niñez y adolescencia. Como Juanita decía, acá hubo discusiones importantes acerca del rol del Estado, tanto central como de los gobiernos autónomos, en atender, ¿no es cierto?, las necesidades y los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia. Y entonces empiezan a producirse efectos positivos porque empieza a haber leyes, institucionalidad, empieza a haber un debate social en torno a la niñez y adolescencia, y se empiezan también indudablemente a mejorar los indicadores sociales relacionados con niñez y adolescencia. ¿Qué pasa en el Ecuador actualmente? Y voy muy rápido con el tema de las cifras. Estamos hablando de casi 6 millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Recordemos que el Ecuador tenía que realizar el censo, producto de la pandemia. Lamentablemente no se pudo realizar el censo. Esperemos que en los próximos meses, años, se pueda realizar una actualización censal. Para conocer, ¿no es cierto?, un censo permite conocer qué está pasando con la sociedad, cuántos ecuatorianos somos, cuáles son las principales necesidades, etcétera. Muy importante para el trabajo, por ejemplo, de psicología, de trabajo social y de todo el sector social. 35% de la población, un poco más, según las proyecciones, ¿sí? Podemos hablar de un 39% de la población. Y básicamente, ¿no es cierto?, hay que decir que el 70% de niños, niñas y adolescentes viven en zonas urbanas,
producto de la urbanización que ha tenido el país en los últimos 40 años, diría yo, un 71% de mestizos, un 8% de indígenas, 7% de afroecuatorianos, montubios, un 7% y también blancos, un 6%. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro país es intercultural y plurinacional. No podemos tener políticas homogéneas para todo el territorio nacional. Necesitamos tener, obviamente, políticas universales como salud, educación, inclusión social, pero necesitamos también atender las diversidades, y esto es muy importante porque cuando hablamos de un Estado plurinacional e intercultural, necesitamos, digamos, no solo poner la palabra, sino que necesitamos que eso luego se vuelque a una concepción, a un servicio, a un programa que nazca, ¿sí?, desde las visiones territoriales también. No podemos tener, digamos, políticas empaquetadas para todo el territorio nacional. ¿Cuáles son actualmente las principales problemáticas? Ya Juanita citaba, por ejemplo, a UNICEF. UNICEF el año pasado lanzó unos datos muy importantes y mencionó que alrededor de 3.1 millones de niños, niñas y adolescentes estarían bajo la condición de pobreza multidimensional. Aquí hay un ámbito muy importante de trabajar, que es el ámbito de la equidad social, ¿sí? En segundo lugar, exclusión educativa. Estábamos hablando que antes de la pandemia, 268,000 niños, niñas y adolescentes estaban fuera del sistema educativo. Recordemos que la educación es un derecho que debe ser garantizado para todos y para todas. ¿Qué pasa? Que cerca de 300,000 niños, y seguramente ahora el dato se habrá incrementado producto de la pandemia, están por fuera de algo tan básico como son las escuelas, los colegios e indudablemente también los centros de desarrollo infantil. En el Ecuador solo 3 de cada 10 niños antes de la pandemia accedía a los programas de desarrollo infantil. En vivienda, ustedes lo pueden ver en la lámina, 36% tiene déficit de vivienda adecuada con condiciones dignas para vivir. En desnutrición estamos hablando que el 24% de niños tienen desnutrición crónica, y fíjense ustedes, casi 5 de cada 10 niños en hogares indígenas y, por ejemplo, en zonas como la Sierra Centro, el tema de la desnutrición infantil es muy grave. Acá tenemos otro campo de acción que no se puede resolver únicamente desde una disciplina. Acá tienen que actuar, ¿no es cierto?, el sistema educativo, tiene que actuar el sistema de salud, el sistema de protección de derechos, y a nivel de disciplinas, nutricionistas, ¿no es cierto?, psicólogos, trabajadores sociales, es decir, son problemáticas que deben ser abordadas intersectorialmente. Violencia, 1 de cada 3 niños es víctima de violencia en su crianza, lo pongo entre comillas, porque lamentablemente está naturalizado en el Ecuador el hecho de que la crianza tiene que, en algunos momentos, ¿no es cierto?, utilizar algún tipo de agresión para corregir, entre comillas, a los niños, cuando toda la bibliografía nos muestra que los golpes, los gritos, ¿no es cierto?, la humillación, lo que produce son efectos nocivos en el cerebro, en las conexiones neuronales, en el desarrollo integral de los niños. No se debe utilizar violencia para la crianza. Situaciones de vulnerabilidad, estamos en un contexto en donde ACNUR, por ejemplo, ha hablado que estamos viviendo el momento, uno de los momentos de mayor movilidad humana de países vecinos, por ejemplo, como Venezuela, aquí en la región, ¿no? Han salido millones de personas que se están movilizando, por eso el concepto de movilidad humana, buscando mejores condiciones de vida, o en muchos casos también refugiados producto de violencia interna en los países de la región. Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Esto paralelamente, ¿no es cierto?, es importante mencionar que debemos trabajar justamente en sociedades libres de todo tipo de discriminación, de xenofobia, de racismo. Finalmente, en este tema, y con esto en 2 minutos más acabo, voy cerrando, salud mental, estamos hablando que en el Ecuador tenemos uno de los más altos índices de suicidio infantil y adolescente de la región, ¿sí? Lamentablemente, en los últimos años, el índice de suicidio infantil y adolescente ha ido incrementándose
Y las edades, ¿no es cierto?, críticas son, por ejemplo, niños, adolescentes, y bueno, también posteriormente en el ciclo de vida también adultos mayores. Todo esto en un contexto en el que ningún país estaba preparado, como una pandemia de la magnitud y de las características como las del COVID-19. Con los colegas, ¿no es cierto?, Doménica Ceballos, ¿no es cierto?, y Mario Rubio, hicimos un estudio desmitificando esto de que a los niños no les afectaba el COVID. Ustedes habrán escuchado ese discurso al principio de la pandemia, ¿no?, que los niños no les afecta el COVID. A la niñez y adolescencia es al grupo etario que más le ha afectado el COVID, no necesariamente a nivel epidemiológico del virus como tal, porque efectivamente hay unos menores niveles de contagio y de mortalidad, pero sí de los efectos secundarios que trae el COVID-19. Entonces, no hay que perder de vista que ha sido la población más afectada durante esta pandemia. Acabo con esto. ¿Qué podemos hacer? Es decir, hemos visto el contexto histórico, el contexto social, hemos situado lo que está pasando en el Ecuador. ¿Qué podemos hacer? Es importante, ¿no es cierto?, la exigibilidad de políticas estatales de atención a la niñez y adolescencia, políticas económicas y sociales, lo que se conoce, ¿no es cierto?, como políticas redistributivas, reducción de la pobreza y fuertes programas de las salidas de las condiciones adversas por las que muchas familias están pasando en este momento. Fuertes programas de inclusión educativa. ¿Qué implica esto? Implica tener una búsqueda activa en cada una de las provincias, de los cantones, de las parroquias, buscando, ¿no es cierto?, qué niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo y que el sistema educativo, coordinando con los otros sistemas en territorio, permitan y promuevan el acceso educativo, y no solo el acceso, sino el acompañamiento, la permanencia y la culminación de los estudios de los niños, niñas y adolescentes. Vivienda, agua y saneamiento, es fundamental, programas de vivienda, agua y saneamiento, servicios básicos. No puede ser que en el año 2021 todavía existan niños, adolescentes que no tengan acceso a servicios básicos como agua potable, programas intersectoriales para combatir la desnutrición, vuelvo al agua, al saneamiento, la soberanía alimentaria, el acceso a alimentos, la promoción de la lactancia materna, entre otros, la prevención y la actuación en casos de violencia, es decir, intervenir en el sistema educativo. Ya Human Rights dijo que la violencia sexual en el Ecuador es endémica y entonces hay que combatirla en el ámbito estudiantil, educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito, ¿no es cierto?, eclesial, en todos los sectores en donde se han destapado justamente casos de violencia sexual. Hay que entrar allí, sancionar a quienes hayan cometido este tipo de delitos e indudablemente también tener políticas preventivas. Finalmente, las últimas dos ideas, protección especial. Necesitamos acciones y servicios concretos para, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana. Yo hace poco tiempo hice algunas encuestas a familias en situación de movilidad humana y varias personas me dijeron, yo saqué al adolescente, ¿sí?, por ejemplo, de familias venezolanas, yo lo saqué del sistema educativo porque recibíamos una serie de maltratos, ¿sí?, y de insultos por ser de otra nacionalidad. Eso hay que combatirlo totalmente. No podemos permitir que en el ámbito público, social, educativo, existan discursos de odio en donde se promueva, ¿no es cierto?, el tema de la xenofobia, el racismo o la discriminación de género, ¿ok? Y finalmente, necesitamos servicios, acá lo voy a hablar también desde mi ámbito de psicólogo, servicios de salud mental. Los niños, hay estadísticas que nos muestran que la depresión infantil y adolescente se ha incrementado, al igual que los índices de suicidio. Necesitamos intervenir. El Ministerio de Salud tiene un rol importante, el Ministerio de Educación, necesitamos fortalecer los DESES y, bueno, un trabajo articulado. Esto es lo que yo les quería compartir. Acá ustedes tienen todos los ámbitos que desde el trabajo social pueden ustedes intervenir y qué mejor, ¿no es cierto?, hacerlo que irse especializando también en un grupo tan importante como es la niñez y adolescencia.
Muchísimas gracias por su atención y estoy presto aquí también para luego cualquier pregunta que quieran realizar. Muchísimas gracias, Nicolás. Importante reflexiones que has compartido con nosotros, cifras impresionantes y a la vez dolorosas que las debemos considerar, pero puntualmente acciones y servicios concretos en perspectiva tendientes a aportar a mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas, adolescentes. Bueno, vamos a dar paso ahora a Vinicio. Vinicio, como director de Plan Internacional en la provincia de Cotopaxi, ha impulsado un trabajo súper interesante en territorio rural, principalmente en comunidades campesinas e indígenas, con el impulso de programas, de proyectos como Personitas, Zonas Seguras, Activa Igualdad, Laboratorios de Innovación, Zona Libre de Embarazo Adolescente y desde luego que sí, el proyecto mundial por ser niña que ha cobrado fuerza. Vinicio, yo quisiera que nos compartas con nosotros desde tu experiencia algo que creo que a todos los ecuatorianos nos impactó. Y es que el pasado 21 de mayo, revista Vistazo publicó un artículo denominado "La vergüenza de Ecuador, el país en Sudamérica con mayor desnutrición crónica infantil", que ha reflejado cifras como, por ejemplo, que 1 de cada 4 niños padece desnutrición crónica en Ecuador. Estas condiciones se relacionan eminentemente a causa simplemente de orden económico, o también consideras tú que están relacionadas a factores culturales. Bienvenido, Vinicio, el micrófono es tuyo y te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a nombre de Plan Internacional. A ti, Sandra, gracias por la invitación. También a Nicolás y a Juanita, que somos parte de este conversatorio que me parece muy, muy, muy importante. Yo quisiera ver si es que me permiten compartir una presentación. Espero que acogerme el tiempo que me han destinado, pero ya se han abordado algunos elementos muy importantes dentro de este conversatorio, ¿no? Que me parece que hay algunos elementos importantes que rescatar, como es el tema de la protección, el tema también de las responsabilidades que tiene el Estado, ¿no? Que eso es muy importante, en vista que hemos pasado de algunos procesos, de algunos elementos, de ver a los niños como objetos y pasar a verlos como sujetos de derechos, ¿no? Eso es un elemento súper fundamental. Y yo quiero iniciar pensando en el tema del desarrollo integral, porque, claro, hay varios elementos que ya han mencionado, varias problemáticas, varias brechas, varios elementos que están contribuyendo al tema de ver a los niños, niñas, adolescentes como más vulnerables, ¿no? Dentro de toda esta construcción social, dentro de todo este proceso económico, político que vive el país, y cómo todos estos elementos han contribuido de alguna manera a que los niños y niñas cada vez sean más vulnerables, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, el desarrollo integral es muy importante porque, claro, es un proceso educativo que de alguna manera integra todos los diferentes ámbitos de desarrollo de los niños y niñas, vinculado a lo emocional, a lo social, a su motricidad, a su cuerpo, a su manifestación verbal, no verbal, y un descubrimiento de un medio natural y cultural, ¿no? Pero que también está vinculado y relacionado al tema de su entorno, ¿no? Eso es muy importante y que ahí influyen muchos factores desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social incluso, ¿no? Entonces, es importante porque los Estados parte deben tomar estas medidas para el tema de protección. Uno de los puntos que se hablaba también es el tema de protección y que yo estoy muy de acuerdo a los niños y niñas para promover estas buenas condiciones de vida, ¿no? Que se basan que son los principios de la Convención también, que es el interés superior del niño, ¿no? Y en todo este proceso el impacto que va a tener el desarrollo, especialmente en la etapa inicial de los niños, es decisivo, ¿no? Especialmente el desarrollo de su cerebro y un cuidado que se puede
de modo significativo disminuir esta brecha de desarrollo social que persiste y que ya se ha hablado también en el tema de la pobreza, en lo que tiene que ver entre pobres y ricos, constituyendo un elemento fundamental para este retorno económico que tanto necesita el país. Entonces, ¿cuál es la situación de pobreza de acuerdo a los objetivos del desarrollo sostenible? En Plan Internacional, conjuntamente con otras organizaciones, hace un par de años, hizo un diagnóstico del cumplimiento de los compromisos de los objetivos del desarrollo sostenible del país. Entonces, por ejemplo, la meta 1.1 nos dice que hasta el 2030 se pretende erradicar en todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema, ¿no es cierto? Entonces, en el país, la pobreza extrema, al 2016, la pobreza extrema infantil por ingresos es el 12%, la de los hogares en general llega al 9%. Otra de las metas es que al 2030 reducir al menos la mitad la proporción de hombres y mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones. La pobreza infantil por ingresos es del 30%, la del hogar en general es del 23% y el porcentaje de niños y adolescentes en situación de pobreza es del 42%. Y de los hogares llega al 35%. Entonces, aquí hay unos elementos fundamentales que ya se habló algo al respecto. Entonces, tenemos al 59% de niños y niñas indígenas que viven en hogares pobres, ¿no es cierto? Que es el porcentaje más alto. Niños afrodescendientes están en el 42% y niñas y niñas de hogares mestizos están en el 25%. Entonces, todos estos temas de desnutrición, todos estos temas de problemas sociales también son fuertemente vinculados a temas de pobreza, ¿no? A temas de desigualdad, que está vinculado a temas de pobreza, pero que también incluye otros elementos fundamentales u otras dimensiones, ¿no? Entonces, es necesario monitorear y redoblar los esfuerzos nacionales en los programas de protección social para lograr la reducción de los índices de pobreza, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en eso, que hay que redoblar estos esfuerzos en temas de protección social y mirar nuevamente a los niños como sujetos de derechos y la garantía de derechos que tiene y que debe cumplir el Estado, y la sociedad civil y la familia como corresponsabilidad, no como los responsables directos, como inicialmente veíamos, ¿no? El Estado ha trasladado toda esa responsabilidad únicamente a la familia, cuando no es así. El Estado debe garantizar el derecho el cumplimiento de los derechos de todos y todas los ciudadanos, de todas las personas en el Ecuador, de todos los seres humanos, pero específicamente también de los niños y niñas, ¿no? Entonces, es importante también mirar algunas alertas. Lo que ya se mencionaba, de aquí al 2030 se pretende asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo de primera infancia y educación preescolar a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Estos elementos son fundamentales porque se vinculan fuertemente a todos los ámbitos educativos, a temas de salud, a temas de educación y a temas de crianza, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablábamos al inicio, el desarrollo integral no tiene solo que ver con el tema de desarrollar sus habilidades, sus destrezas, sino también el entorno afectivo en el cual se desarrollan, y ahí tiene mucho que ver la relación que tiene con la familia, ¿no? Hoy nosotros hemos visto y constatamos que en las comunidades hay hogares o familias o matrimonios jóvenes, en donde la responsabilidad de la crianza de los hijos e hijas está sujetada sobre a las mujeres, cuando esto debería ser una corresponsabilidad de la pareja. Y ahí estamos nosotros impulsando y trabajando fuertemente en una crianza positiva, en una paternidad activa, para que de esta manera vayamos disminuyendo estas brechas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en este tema, en el alto costo del COVID para los niños, ¿no? Yo comparto muchísimo con lo que decía Nicolás. Inicialmente se decía que los niños y niñas no estaban afectados, que eran los menos afectados, y no es así, porque no solo se trata de un virus, sino se trata de todas estas connotaciones que tiene el hecho de que habíamos estado en una pandemia y en un confinamiento, ¿no? Entonces, se espera que haya un aumento de la mortalidad, morbilidad, el tema de la pobreza, el tema de la educación, el acceso a la educación, el tema del trabajo infantil que se está incrementando y se va a incrementar, porque muchos de los hogares han tenido que recurrir a que todos los miembros de su familia salgan a trabajar para poder tener un ingreso económico que les permita subsistir en esta pandemia. ¿Y qué va a pasar luego
post pandemia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que reactivar los temas económicos. Y eso está vinculado nuevamente a temas de pobreza, a temas de servicios básicos, a temas de salud, de educación, porque no todas las familias, no todas las comunidades en donde estamos interviniendo tienen una conectividad, un servicio de internet de calidad. Hemos constatado en varios sectores, en varias comunidades, y mucho más fuerte en comunidades indígenas donde no disponen de un servicio de internet de calidad, no disponen de dispositivos de alta gama, y son 4 o 5 hijos e hijas que tienen que recibir clases virtualmente y que solo disponen de un dispositivo, y que ese dispositivo se lo lleva el papá al trabajo y regresan en la noche. Por eso hemos constatado y hemos visto, y nos han comentado y hemos visto en redes sociales cómo se envían tareas de la escuela, del colegio, a las 12 de la noche, a la madrugada, porque es el momento en el cual pueden utilizar estos dispositivos. Entonces vemos que estas brechas se han agrandado en el tema de pandemia, ¿no es cierto? Es uno de los elementos importantes, porque los niños y niñas que viven en condiciones de pobreza extrema y desigualdad han empeorado su situación. También hay consecuencias indirectas que afectan profundamente en el desarrollo de los niños y niñas, el miedo, el confinamiento, la falta de espacios de recreación, y ahí se ha trasladado también algunas responsabilidades a la crianza a niños menores de 5 años, a padres y madres de familia. Muchos de ellos tienen de pronto las habilidades, las herramientas, los instrumentos, los recursos para poder asumir esta responsabilidad de crianza directa cuando lo estaban haciendo a través de otras instancias que se mencionaba, como los centros de cuidado infantil. Pero ¿qué pasa en comunidades indígenas donde los padres y madres de familia tienen un nivel de alfabetismo muy limitado, muy bajo? Entonces, ahí se van complicando algunos de los elementos. Entonces, nosotros hemos visto, o hicimos una investigación conjuntamente con otra organización sobre el tema de la malnutrición, ¿no? Entonces, esto se trató de un diagnóstico de determinantes de la malnutrición y el desarrollo infantil en los hogares de niños, ¿no? Se lo hizo en 3 provincias donde intervenimos, en 4, que es Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y Santa Elena. Entonces, ahí encontramos algunos elementos importantes, ¿no? Que los detalles de desnutrición crónica por provincia nos muestran que el porcentaje de niños con desnutrición crónica es mucho más alto en las provincias de Bolívar y Chimborazo, pero Cotopaxi también está a un nivel, ¿no? De acuerdo a eso, un 88.6, que son elementos que lo hicimos en el mes de noviembre. Noviembre se hizo este diagnóstico y tenemos ya el informe completo. Entonces, esto está confirmando y ratificando que los problemas de malnutrición en los niños y niñas está afectando, es lo que decían, ¿no? Ecuador es uno de los peores países en temas de alimentación, y no solo en los niños y niñas de sectores indígenas o de comunitarios, también esto afecta a niños y niñas de las ciudades, ¿no? De los centros urbanos. ¿Por qué? Porque hay un consumo excesivo de alimentos chatarra, hay obesidad, y está vinculado a otros factores también. Y obviamente esto está mucho más fuerte en comunidades donde, obviamente, en este siglo que todavía veamos familias que no dispongan de un servicio de agua potable, de un servicio de desechos sólidos, que están vinculados al tema de desnutrición, porque a veces vinculamos el tema de la desnutrición o malos hábitos alimenticios solo al tema de consumir alimentos, y no es así. Tiene que estar vinculado a todos otros aspectos que son el tema, obviamente el tema de la situación de alimentación, pero también el tema de las condiciones básicas sanitarias, como es agua potable, desechos sólidos, eliminación de excretas, y también el acceso a servicios de salud, es decir, complementando a todo este proceso, ¿no? Entonces, aquí hay algunos datos que no me voy a demorar mucho por el tiempo, que se obtuvieron dentro de esta investigación, que tiene que ver con el hacinamiento también, y que está vinculado al tema de lo que encontramos en estos datos de la malnutrición de los niños y niñas, y que son directamente realizados acá en
en la provincia de Cotopaxi, ¿no? Entonces aquí se concluyen algunos elementos que es urgente innovar en la prestación de servicios de protección social, nuevamente lo que mencionaba Juanito, lo que mencionaba Nicolás, ¿no? Que contemple como indicador del logro los niveles de desnutrición crónica infantil, ¿no? También urge que el sector privado sume esfuerzos independientes a las acciones concretas de seguimiento y monitoreo de las estrategias para combatir el tema de desnutrición crónica. Se debe trabajar en consejería nutricional y crianza con familias y espacios técnicos para transformar conocimientos, saberes y prácticas. Yo creo que ahí está muy fuertemente vinculado al tema de trabajo social, también algunos elementos que se pueden ver ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Una nueva realidad para los niños en este tema de pandemia, ¿no? Por último, la crisis del COVID-19 ha demostrado lo conectados que estamos en todo el mundo. Está claro que no podemos continuar con un modelo civilizatorio, continuar sosteniendo otros elementos sociales, de discriminación, de violencia, sociedades racistas, discriminatorias, violentas, y que esto ha llevado a una crisis humanitaria, social, educativa, económica, ambiental global. Nosotros hicimos un análisis y decíamos que esta pandemia, esta emergencia, nos ha hecho retroceder 20 años, 25 años en los avances que teníamos en salud, en educación, temas sociales, temas de protección, ¿no? Entonces, reactivar todos esos procesos es un reto bastante grande, ¿no? Y hay que centrar esta responsabilidad sobre las vidas presentes y futuras de nuestros niños y niñas. Y por eso necesitamos replantear la sociedad que queremos. Y los niños y niñas necesitan de un Estado, de una familia, de una sociedad civil decidida a promover una educación más holística, humanista, y de la protección de la dignidad y de su dignidad y de sus derechos. Comparto muy fuertemente que el sistema de protección integral nos queda todavía debiendo porque a nivel de los consejos cantonales, las juntas cantonales no han cumplido su rol al 100%. Vemos todavía los índices de pobreza, los índices de desnutrición, los índices de violencia, especialmente hacia las niñas de embarazo, y la asignación de recursos cada vez es mínima, es limitada, y eso contribuye a que estas brechas se sigan agrandando en vez de irse reduciendo. La pandemia ha contribuido a esto, pero también la pandemia creo que es una oportunidad para rehacer, para mirar de otra forma todos estos procesos, apuntar a todo lo que mencionaban, el tema de la protección, a la protección especial, ver las políticas públicas, los programas y proyectos, pero si esa política pública no se aterriza en lo local y no se asignan los recursos, y no son los recursos económicos, sino los recursos técnicos, no vamos a lograr conseguir las metas, ¿no? No vamos a lograr conseguir todo este proceso. Es necesario darles más voz a las niñas, darles más voz a los niños, para que ellos puedan exigir, participar en las cosas que les afectan, las cosas que deben decidir. Hay una corresponsabilidad muy fuerte desde la familia, desde la sociedad civil, desde nosotros como ONGs, desde los medios de comunicación, desde la academia, obviamente, una corresponsabilidad en todos estos procesos. Pero no hay que quitarle la responsabilidad directa que tiene el Estado como garante de derechos, que eso lo dice la Convención, lo dice la Constitución, lo dice todos los documentos legales, pero que lamentablemente no se han cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias, Vinicio. En efecto, aportes sumamente interesantes que nos permiten reflexionar sobre la realidad latente en el Ecuador en torno a la situación de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y en efecto coincido, es necesario que exijamos, que demandemos que el Estado cumpla su responsabilidad como garantistas de derechos humanos y principalmente de derechos de la infancia, y necesitamos mejores espacios de participación de los niños, de las niñas, de los adolescentes en la toma de decisiones. El tiempo ha sido relativamente corto para el análisis de un tema tan importante, ha causado mucho impacto, mucho interés en quienes están siguiendo también la transmisión en vivo a través de la fanpage. Tenemos algunas inquietudes, por cuestiones de tiempo vamos a tener que formular una pregunta en concreto a nuestros expositores, y de una vez invitarles a que de forma muy concreta demos respuesta a esta pregunta que vamos a individualizar a cada uno de ustedes, y puedan ir estableciendo un mensaje final
como parte del cierre de este diálogo social. En primer término, Juanita, nos plantea Alexander a través del fanpage de la carrera, haciendo relación a un dato publicado por UNICEF, en donde al menos 1.370 millones de estudiantes han sido afectados por el cierre de escuelas en todo el mundo, y en el caso concreto del Ecuador, esta cifra corresponde a aproximadamente 4.3 millones de niños, niñas y adolescentes, nos señala Alexander. ¿Sería recomendable pensar en volver a clases presenciales sin afectar la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué responderíamos, Alexander? Juanita, y un mensaje final también de tu parte. Bueno, primero, antes que nada, quiero felicitar las intervenciones de Nicolás y Vinicio, súper interesantes, y además contextualizan la situación de la niñez, y digamos, voy a retomar incluso las intervenciones de los compañeros ponentes de este espacio. En verdad, el tema de la pandemia ha tenido una afectación enorme en la niñez, ¿no? Pero efectivamente en sus relaciones sociales, y considero, y además después de haber leído el informe de UNICEF, que es fundamental el retorno a las clases, no solo por el bienestar emocional de las niñas y de los niños que están demostrando algunas actitudes que tienen digamos, ya consecuencias en sus relaciones diarias dentro de su casa. El tema de la depresión es un tema permanente, pero además el no desarrollar sus capacidades en esta edad, ¿no? Esa posibilidad que tienen de incorporar los conocimientos académicos, de ir sumando las nuevas experiencias que se dan en las instituciones educativas. A mi criterio, el Estado debe tomar medidas fuertes en cuanto al tema sanitario, pero también a nivel social creo que es un reto enorme que podamos desarrollar algunos nuevas prácticas, digamos, en cuanto a nuestra relación. La pandemia va a terminar, pero la exposición a nuevos virus, la posibilidad de una nueva pandemia siempre va a estar presente, y por lo tanto yo creo que tiene que ver más allá con un retorno inmediato, tiene que ver con una nueva forma de convivencia, una nueva forma de relación con las demás personas, y en general con la vida, con las plantas, con el agua, el tema de la reutilización, el tema del reciclaje. Entonces creo que es un tema integral que el Estado debe asumir como su responsabilidad, pero como decía Vinicio y Nicolás, hay una corresponsabilidad de toda la sociedad. Y con eso agradecerte muchísimo por esta invitación, un abrazo enorme desde Cuenca, y decirles que bueno, esperamos vernos en otro momento. Un abracito. Muchas gracias, Juanita, gracias por compartir con nosotros. Son tantos años de conocernos, tantos años de luchar juntas en el activismo por la defensa principalmente de los derechos de las mujeres. Nicolás, ha causado realmente impacto tu participación, tu experiencia de muchos años precisamente al frente de estos temas. Jenny, a través de un mensaje por WhatsApp, te pregunta a ti, pregunta a los expositores, pero entiendo que principalmente va dirigida hacia Nicolás. A propósito de que Nicolás planteó el tema de movilidad humana, ¿qué se debe hacer para tener la certeza de que los niños que llevan algunas personas suyas, se refieren a una familia venezolana, ya que dice concretamente Jenny, por ejemplo, en la Tacunga hay una familia venezolana que tienen 5 niños, casi de la misma edad, y un bebé que siempre está dormido. Me preocupa que no sean suyos, dice Jenny. ¿Cómo saber si es que tal vez no están utilizando estos niños para trabajo infantil? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero, ¿qué podríamos responderle, Nicolás? ¿Cómo aportar en el tema de movilidad humana, que además es un tema que lo debemos debatir desde el ámbito del trabajo social? Nos comprometemos a que sea un próximo tema de análisis. La respuesta, Nicolás, y también un mensaje final de tu parte. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Sandra. Me sumo también a las felicitaciones a los demás expositores, a Juanita, a Vinicio, y sobre todo mi saludo cordial a los y las estudiantes y a las demás personas que nos han estado siguiendo.
En cuanto al tema de movilidad humana, es muy importante. Recientemente el Instituto Interamericano del Niño de la OEA sacó un documento sobre niñez en situación de movilidad humana y ponían algunos nudos críticos. Uno de ellos, el acceso a la educación. Aquí hay que recordar que en el país, tanto la Constitución como la Ley Orgánica, ¿no es cierto?, de Educación Intercultural, plantea, ¿no es cierto?, la obligatoriedad también del Estado de dar acceso precisamente a todos los niños y niñas sin discriminación alguna. Se tiene también el acuerdo 025A para la inclusión educativa, en donde justamente operativiza este acceso a la educación. Entonces, es importante volver a mencionar que la educación en el Ecuador es pública, gratuita y accesible, debe ser accesible para todos y para todas. ¿Qué hacer en este caso concreto? Es importante también mencionar que la Constitución establece que el trabajo infantil en el Ecuador está prohibido para menores precisamente de 16 años en el país, y entonces los niños no pueden estar trabajando, ¿no? No se trata ni mucho menos de criminalizar la pobreza, pero evidentemente, ¿no es cierto?, sí tenemos que actuar como sociedad civil cuando vemos que hay estos casos para que organizaciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ¿no es cierto?, y también las juntas cantonales de protección de derechos, los consejos cantonales de protección de derechos, se puedan activar en estos casos y revisar qué es lo que puede estar pasando con esa familia, y poder tener, ¿no es cierto?, acciones concretas desde el territorio. Entonces, hay que, ¿no es cierto?, pasar este registro, si es que alguien conoce algún registro de este tipo de situaciones, es importante pasarlo a las instituciones competentes del sector social, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los consejos cantonales de protección de derechos, las juntas, y bueno, también se podría, ¿no es cierto?, acudir al ECU 911 para poder reportar este tipo de casos. ¿Cuáles son las soluciones ahí? Insisto, la solución no es criminalizar la pobreza. La solución es más políticas sociales, más educación, más inclusión social y más políticas y programas precisamente de acompañamiento y apoyo familiar. Obviamente las instituciones competentes tendrán que ver si es que detrás de eso también hay casos diversos, pueden haber también redes, ¿no es cierto?, alrededor del trabajo infantil, de la mendicidad, y entonces tendrán que investigarlo las entidades competentes, pero hay que reportar a las instituciones. Ese sería mi mensaje final, y nuevamente felicitar el espacio. Siempre también cuenten conmigo para este tipo de espacios. Muchísimas gracias, Nicolás. Muy agradecidos, reconocidos por tu aporte y tu contribución en este diálogo social. Finalmente, Vinicio. Melanie. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Perdón. A ver, se encuentra en este momento Rocío Arcos, es la trabajadora social de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Entiendo que Rocío quiere hacer una intervención también. Bienvenida, antes de cerrar diálogo social. Rocío, bienvenida, te escuchamos. Buenas noches. Felicitar primero a Sandrita y a todos los panelistas por este enorme bagaje, digo yo, de experiencias y de ciencia, porque justamente todo aquello que han planteado parte de una realidad concreta, de una realidad que viven hoy por hoy nuestros niños y niñas, y que significa en muchos de los casos, por la falta de aplicación de políticas públicas dirigidas a que esos derechos de nuestros niños y niñas sean cumplidos, hoy más que nunca han sido patentes y se han recrudecido en este escenario durísimo de pandemia. Yo creo que, y estoy de acuerdo en el hecho de que las políticas públicas tienen que ser las que marquen la pauta, porque podemos hacer mucho, por muchos intentos que hagamos desde la propia profesionalidad, desde el trabajo social, de todo ese equipo que conformamos, un equipo enorme con el médico, el psicólogo, la trabajadora social, el investigador, el gestionador social. Haremos poco, casi nada frente al gran problema que hoy por hoy tienen nuestros niños, y como decía el panelista que intervino anteriormente, no se trata de estigmatizar la pobreza, sino se trata de ubicar
el cumplimiento de derechos. Hoy, 1 de junio, Día del Niño, segundo año, un día diferente, ¿no? Para nuestros niños. Sin embargo, hoy están en la calle, hoy están trabajando, hoy se ha visto rostros de niños que no tienen ubicados sus derechos y no hacen su vida de niños, o sea, de esos niños con naturalidad. Yo tenía una inquietud respecto de un estudio que se hace de que los niños de América Latina, dada la virtualidad en la educación que ha surgido a propósito de la pandemia, nos dicen que posiblemente la educación virtual que no ha llegado a todos los niños y niñas para en este año, quienes salgan ya de 7º año de educación básica, serán niños que no alcancen a comprender un texto, a razonar lo que dice ese texto. Y eso significa ya parte de ese analfabetismo o de esa educación que no pudo ser totalmente completa o adecuada en medio de la virtualidad. Y aquellos niños van a ir posiblemente a su próximo nivel en una situación de desventaja respecto de posiblemente de muchos otros niños, sobre todo se habla de la educación pública, ¿no? Ojo con ello, que tal vez sus potencialidades hayan sido más desarrolladas o con más factibilidad, dada la situación o el nivel socioeconómico en el que hayan tenido acceso a su computadora, a su internet, bueno, a todo aquel aparataje que hoy hemos requerido para que la educación virtual sea garantizada, dicen como un derecho, pero que no ha sido así. Entonces, aquello preocupa, porque la situación de desventaja para nuestros niños y niñas es mucho más compleja, aparte de las que ya se ha planteado y que venimos arrastrando con la cuestión de la desnutrición crónica, que justamente la provincia de Cotopaxi es una de las más altas, y aparte de ello también los niños trabajando en las calles. Hay también un alto porcentaje de nuestros niños a vista y paciencia, ¿sí? De organismos locales, de organismos gubernamentales, de los propios consejos y juntas cantonales que poco casi nada hacen, sino son membretes y un saludo a la bandera. Eso sí creo que como sociedad civil tenemos que ir a exigir, y ya como una exigencia que plantee desde esos espacios a la aplicación de una política pública adecuada para nuestros niños y niñas. Como trabajadoras sociales, obviamente, aquello nos llega, nos duele. Quisiéramos hacer cuanto las trabajadoras sociales con todo nuestro aporte, nuestro trabajo, la investigación, pero tenemos que hacer también un trabajo social para el cambio, porque no bajo ningún concepto hablamos de un trabajo social proteccionista o un trabajo social de beneficencia o un trabajo social que palea problemas, no. Tiene que ser un trabajo social de transformación y de cambio, que vayamos a resolver los problemas en macro, los problemas que plantea este sistema y que no se va a resolver sino cuando acabemos con este sistema de desigualdad social por un sistema donde haya la factibilidad de aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, niña libres. Eso planteamos como trabajo social y desde esta visión, creo yo, también de la universidad. Esa es mi experiencia y lo he planteado así yo con cada uno de mis estudiantes con los que llegan a plantearme problemas y le hemos dicho, si resolvemos tu problema o lo resuelves el problema y te ayudamos en el seguimiento, pero ese problema genera un cambio en ti y eso también va dedicado a tu familia. Pues vamos haciendo esos pasitos, como decía Vinicio, empieza en la familia, posiblemente luego en esa ubicación comunal, pero creo yo que como trabajo social tenemos bastante por hacer desde este quehacer profesional, científico, ¿no? Plantea la cohesión social, plantea la justicia social y la aplicación de los derechos humanos. Eso nada más y felicitar. Excelente este planteamiento que has hecho, Sandrita. Y a los panelistas también. Muy buenos conocimientos y sobre todo cifras que a veces parece que fueran en frío, pero que sí nos ayudan para un poco más entender la realidad que vivimos. Nada más, muchas gracias.
Gracias, Rocío, agradecido siempre por este interés. De eso se trata diálogo social, de perder el miedo de intervenir y de aportar también con reflexiones muy valiosas desde la práctica del trabajo social que tú desarrollas, Rocío. Vinicio, para ir cerrando precisamente, frente a la reflexión de Rocío, preguntaba Rocío, ¿qué hacer con esta brecha de conectividad que principalmente se ven afectados los niños, niñas, adolescentes de los sectores más empobrecidos? Y un poco la ligo con la pregunta que te la iba a formular, recibida por Melanie, que nos plantea, Cotopaxi es una de las provincias que se encuentran con mayor incidencia de trabajo infantil. ¿Cómo aportar desde la praxis social a paliar y a resolver este grave problema? ¿Qué respuesta brindarías, Vinicio, y tu mensaje final? Bueno, en primer lugar, felicitar también a Juanita y a Nicolás por estas exposiciones, y ha sido un privilegio compartir este espacio con ustedes, ¿no? Bueno, yo creo que en el tema de conectividad, nosotros estamos lanzando una propuesta que se llama Conectadas y Seguras, que justamente trata de alguna manera garantizar de que todos los niños y niñas puedan tener un internet seguro y de calidad, porque, bueno, no hubo el espacio, el tiempo, pero identificamos una nueva forma de violencia, ¿no? Que es una violencia a través de las redes sociales o de la conectividad, ¿no? Entonces tenemos una investigación que se hizo y como vemos que hay una nueva forma de violencia a través de redes sociales hacia las niñas especialmente, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es tratando de hacer unos pilotajes, coordinando obviamente con los GAT parroquiales, cantonales, para que podamos dotar de conectividad hacia las familias o comunidades donde no disponen, ¿no? Ya lo hicieron, me parece que es en Cañar, Nabón me parece que hizo, y dotó a todas sus comunidades de conectividad. Esto de alguna manera obviamente no es la solución completa para esto, ¿no? Pero de alguna manera esto ayuda a que podamos tener ya un acceso al tema de educación a los que están más excluidos en este proceso. Pero yo comparto mucho, el tema de educación no tiene que ser a través de la violencia, ¿no? Hemos confundido la educación con el maltrato físico, la violencia, la exclusión. Y tampoco creo que el tema de la educación puede ser solo en vía de redes sociales o plataformas, ¿no? Se tiene que regresar a un proceso educativo presencial. Si presencialmente había muchas brechas en el tema de educación, en temas de comprensión lectora, en muchos aspectos, ¿no? Había muchas brechas, peor aún ahora en temas de educación a través en línea, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos varios retos, varias políticas que se deben incluir en este proceso que garantice una educación de calidad por la vía que sea, presencial o a través de plataformas o redes sociales. Eso por un lado. Y en el tema de trabajo infantil, sí es una problemática bastante complicada. El tema de la economía se ha visto afectado muy fuertemente. Yo mencionaba que el tema de trabajo infantil va a incrementarse o se ha incrementado ya, porque muchas familias tienen que todos sus miembros salir a generar ingresos porque se ha visto afectado fuertemente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Reactivar este tema de economía. Hoy estamos lanzando fuertemente el tema de emprendimiento. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Laboratorios de Innovación Juvenil. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es dando espacios y oportunidades para que jóvenes puedan emprender, ¿no? Primero está la educación, obviamente, pero muchos jóvenes no han tenido o no tienen acceso a continuar sus estudios superiores. Entonces nos han dicho, ¿y ahora qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Entonces estamos proponiendo algunos espacios. Yo he visto desde varias instancias, desde varias estructuras provinciales, nacionales, cantonales, parroquiales, el tema de los emprendimientos. Es una alternativa para poder reactivar una economía que se ha visto afectada muy fuertemente. El tema del trabajo infantil es una problemática estructural, es una problemática muy, muy, muy difícil de combatir o erradicar, ¿no? Pero ahí está un reto muy fuerte desde el Estado, como, nuevamente insisto, como un garante de derechos. Ahí están algunos procesos que se han ido trabajando en este tema, pero que todavía falta mucho por hacer y que debemos ir impulsando acciones para que los niños y niñas prioricen sus derechos a la educación
a la diversión, al juego, a la salud, y no a un proceso de trabajo. Vinculado también al tema de que las niñas cumplen un trabajo doméstico no remunerado. Tenemos una investigación también al respecto. Porque esto, obviamente, violenta muchos derechos, ¿no? Cuando se violenta un derecho a la educación, se violenta un resto de derechos, no es solo que se violenta un solo. Entonces, ahí tenemos varios retos, políticas públicas, acciones con las familias. Es muy difícil, es un problema muy, muy difícil el tema del trabajo infantil, pero creo que ahí debemos impulsar y aunar esfuerzos para combatir esta problemática social muy, muy fuerte para los niños y niñas. Gracias. Muchísimas gracias, Vinicio. Vamos a cerrar diálogo social. Sin duda alguna, se han vertido importantes criterios, aportes, propuestas para entender la situación actual de la infancia en el Ecuador. Desde la carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica de Cotopaxi, nos hemos propuesto intervenir en la realidad social de manera significativa, formar profesionales promotores del cambio y del mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y comunidades. Los orientamos hacia la transformación social para que desde su rol profesional puedan aportar al mejoramiento de las condiciones de vida y disminuir las brechas provocadas por la inequidad social. Abordar los estudios sobre la infancia como una construcción social, histórica y dinámica implica necesariamente situarlo como una manifestación concreta de la cuestión social. No puede jamás estar aislado. Debemos, como lo han planteado nuestros expositores, promover políticas sociales dirigidas a la infancia, pero también debemos aportar al fortalecimiento de lo que ya está legislado, de lo que ya está establecido, como lo han mencionado, aportar al fortalecimiento del sistema de promoción y protección integral de niños, niñas, adolescentes, que se encuentran a su vez ligada al análisis de este espacio socioocupacional y a la concepción de familia. Esto es importante. Debemos de construir esta especie de familia que, como Juanito lo planteaba, está adscrita precisamente en el marco de este sistema patriarcal, de este sistema además heterosexual, ¿sí? Y que desde allí se establecen diversas inequidades, pero también debemos garantizar una especie de corresponsabilidad desde la universidad con la sociedad. Nos corresponde, es parte de nuestro rol fundamental. Desde la academia estamos considerando aportar significativamente en el impulso de alternativas que permitan la exigencia en el cumplimiento de los derechos de la infancia, incluidos estos, los relativos a la vida, a la salud, a la educación, al derecho a jugar, a la vida familiar, a estar protegidos de esta violencia tan cruel, tan dolorosa en contra de nuestra niñez, a no ser discriminados y a que se escuchen las opiniones, las voces de los niños, de las niñas, de los adolescentes que puedan también ser partícipes de la toma de decisiones. Que este Día Internacional a la Infancia, del niño, de las niñas, sirva para hacer un llamamiento mundial a las necesidades de los más pequeñitos, de aquellos pequeñitos que a veces se encuentran invisibilizados, para reconocer la labor también de las personas y de los profesionales que trabajan a favor de los niños y de las niñas. Yo quiero hacer una pausa al cierre de este diálogo social para reconocer el trabajo de Juanita, de Nicolás, de Vinicio y de todos los profesionales que a diario entregan parte de su vida, parte de su tiempo para luchar por la defensa, por la promoción y por la restitución de derechos. Gracias por esa infinita contribución. Y finalmente, desde la Universidad Técnica de Cotopaxi vamos a estar pendientes y vamos a exigir desde los espacios que nos sea posible para que se atiendan las legítimas demandas de la infancia, de sus familias, de todas y de todos. Solo así podremos construir una sociedad justa, una sociedad equitativa. Seguiremos diálogo social con nuevos temas de análisis. Gracias, Juanita, gracias, Nicolás, gracias, Vinicio, gracias a todos quienes se conectan cada semana para reflexionar sobre distintos temas de la coyuntura. Hasta una próxima oportunidad. Estaremos convocándoles las siguientes semanas para nuevas temáticas. Gracias a ustedes, expositores, por su brillante participación y disertación. Un abrazo profundo a la distancia, Juanita, Nicolás, Vinicio, y estaremos en contacto, seguro que nos volveremos a ver.
Gracias a los... Gracias, un abrazo también. Linda Que noche. pasen muy bien. Un abrazo a todos. Un abrazo a todas, a todos. Chao.